Respeto, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, honestidad. por el reconocimiento universal de los derechos humanos. Así se crea Hidalgo con Derechos. Hidalgo con Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Amable audiencia, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. El día de hoy estaremos hablando del Día Internacional para la Tolerancia. Dicho tema será abordado de manera más detallada por el maestro Salvador Franco Cravioto y la licenciada Lupita Salomón, quienes ya se encuentran aquí en cabina. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Yo soy Salvador Franco Cravioto y esta es una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. Entrando ya en materia, pues hoy sería importante hablar de un día muy relevante, que es el 16 de noviembre, día en que conmemoramos el Día Internacional para la Tolerancia. Pero bueno, ¿qué es la tolerancia? Porque se habla mucho sobre esta palabra o ese concepto, pero a veces cuesta definirlo o precisarlo. ¿Te gustaría hablarnos, Lupita, sobre esto? Me refiero a fin de que las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde sus vehículos o desde sus centros de trabajo, sepan a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto, del cual, por cierto, se ha hablado mucho en las últimas décadas. Claro que sí, Salvador. Vamos a ver. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su edición del tricentenario, nos dice que tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Muy bien, Lupita. Entonces la tolerancia lleva implícito otro concepto, que es el de respeto, pero también nos habla de un respeto que requiere de una disciplina y de una convicción moral, porque es un respeto hacia lo que puede ser incluso muy diferente o contrario a lo que uno es o a las propias convicciones que uno tiene, incluso a la propia forma de ver el mundo, que puede contrastar mucho con la de otra persona o un grupo de personas. Claro, Salvador, pero además la gente que nos escucha debe estarse preguntando ¿qué tiene que ver la tolerancia y el Día Internacional para la Tolerancia que nos has dicho que se conmemora el 16 de noviembre con los derechos humanos? Pues tiene que ver mucho. Porque cuando hablamos de principios y de valores como el de la tolerancia, también tenemos que saber que los principios y los valores inspiran y son fuente de derechos, y por supuesto también de deberes y obligaciones. Bueno, pues la tolerancia, como la ha calificado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un compromiso social, o sea, un deber. Un deber que tiene que ver con el respeto a los derechos de los demás, siempre y cuando no afecten los nuestros, con el respeto y la aceptación gentil de la diversidad, de lo que no es como nosotros, pero que tiene derecho a existir y desarrollarse con libertad. Es correcto, Lupita. Ese es un buen punto de partida. La tolerancia entonces es una convicción personal de respeto al derecho y a la libertad del otro. Entonces definitivamente sí tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. Porque además no solo es un deber moral y legal para las personas, el ser respetuosos y tolerantes, sino también para los gobiernos. Y en este sentido los gobiernos deben tener un compromiso muy grande con la tolerancia, más en un país como México, tan pluricultural y diverso. ¿Qué piensas de esto, Lupita? Sí, claro. En un estado como el nuestro, como Hidalgo, donde la diversidad de etnias, lenguas, culturas y formas de pensar es megadiversa. No es la misma cosmovisión la que se tiene en la Huasteca que la que se tiene en la Sierra Gorda, que la que se tiene en el Altiplano, en el Valle de Tulancingo o en Pachuca. Hidalgo es un estado relativamente pequeño, en territorio, pero que tiene una diversidad impresionante. Toda la razón, Lupita. Hidalgo tiene una diversidad natural y cultural fascinante, y eso nos da la pauta para aprender, pero sobre todo practicar el valor de la tolerancia. Y fíjate que precisamente el estar convencidos del valor de la tolerancia significa al mismo tiempo apreciar profundamente esa diversidad que se manifiesta en todo lo que nos rodea, y si entendemos de esa manera al mundo y a los otros, solo así vamos a enfilarnos en el camino de construir un mundo mejor. Sin duda. Y esto que hablas de la diversidad me hace recordar al maestro Giovanni Sartre, cuando habla del pluralismo, al que ubica como una característica esencial de una sociedad libre, abierta y que presupone e implica tolerancia, diversidad y libertad de conciencia y opinión. Así es, Lupita, qué interesante.
Con esto nuestros radioescuchas se pueden percatar que la tolerancia es efectivamente un principio y un valor humano que es necesario practicar para poder garantizar el respeto a todos los derechos humanos. Y ya que hablas de Giovanni Sartori, ¿qué te parece si escuchamos una cápsula muy didáctica que hemos preparado donde él expone una breve lección sobre el pluralismo y la tolerancia? Me parece perfecto, Salvador. Adelante. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. Lección 12. El pluralismo. Habíamos llegado al liberalismo. Antes, sin embargo, vamos a ocuparnos de su antepasado, el pluralismo. Todo empezó a partir del momento en que se comprendió que la disensión, la diversidad de opiniones, los contrastes, no son necesariamente un mal. Indudablemente, la guerra civil y los conflictos armados entre facciones conducen a la ruina de los estados. Pero entre una concordia forzada, por un lado, y el enfrentamiento armado, por otro, existe una amplia área intermedia de diversidad y de libertad de ideas y de las conductas que no pone en riesgo el orden político-social, sino que por el contrario lo enriquece y lo dinamiza. Entonces, ¿cuándo despuntó la idea de que en la diferencia y no en la uniformidad es donde reside el fomento y el alimento más vital para la convivencia? Entre 1562 y 1648, ante las terribles devastaciones y crueldades de las guerras religiosas, empezó a mirarse con recelo la unanimidad y a valorarse el dissent y la variedad. Y fue sobre esta revolucionaria inversión de los puntos de vista que empezó a construirse a trancas y barrancas la civilización liberal. Y por este camino es por el que se llega a la democracia actual. La autocracia, los despotismos, las dictaduras son mundos de único color. En cambio, la democracia de los modernos es un mundo multicolor. Cuidado, únicamente la democracia liberal es estructura sobre la diversidad. Hemos sido nosotros, y no los griegos, los que descubrimos cómo construir un orden político a través de la multiplicidad. ¿Quién descubrió el pluralismo? Nadie en particular, dado que la idea surge en la época de la Reforma Protestante. Es bastante obvio que nuestra mirada se centre en los reformadores y en concreto en las sectas puritanas, pero no es exactamente así. Sin duda, el protestantismo fragmentó y en ese sentido pluralizó los credos cristianos en Dios. Desde luego, a los puritanos les corresponde el mérito de haber deshecho el nudo entre lo que pertenece a Dios, la esfera de la religión, y lo que pertenece al César, la esfera del Estado. Pero no hay que exagerar la contribución de los puritanos al descubrimiento del pluralismo. Es cierto que ellos invocaban la libertad de conciencia y de opinión, pero la invocaban para sí mismos, porque eran minoría, para después estar totalmente dispuestos a negársela a los demás. En realidad, los puritanos eran tan intolerantes como sus enemigos, y para la mayoría de ellos, democracia y libertad eran palabras y realidades despreciables. Los méritos de los puritanos en la creación del sistema de valores y creencias, que a su vez generó la civilización liberal, son indudables, pero en gran medida pueden adscribirse a la lista de consecuencias imprevistas. Es difícil, por lo tanto, encontrar padres conocidos del pluralismo. Sin embargo, podemos fijar los puntos que lo caracterizan. Primero, el pluralismo debe concebirse como una creencia de valor. Segundo, el pluralismo presupone e implica tolerancia y por tanto se consolida negando el dogmatismo, el fideísmo y el fanatismo. Tercero, el pluralismo exige que la Iglesia esté separada del Estado y que la sociedad civil sea autónoma de ambos. El pluralismo se ve amenazado tanto por un Estado que sea el brazo secular de una Iglesia como por un Estado que politice la sociedad. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a la sociedad civil lo que no es ni de Dios ni del César. Esta es la visión del mundo que conduce al liberalismo y posteriormente a la democracia liberal.
Está claro que esta es una visión del mundo que hasta hoy sigue siendo típicamente occidental. El Islam la rechaza de manera categórica y en África no tiene raíces de ningún tipo. Pero eso no es una buena razón para dar marcha atrás ni tampoco para desvirtuarla. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Pues ahí está, Lupita. Giovanni Sartori, pluralismo y tolerancia. ¿Qué te pareció? Pues muy interesante. Esto fue parte de una de las 30 lecciones sobre democracia que nos dio el politólogo italiano Giovanni Sartori. Con esto nos damos cuenta que precisamente el ejercer la tolerancia en nuestra vida cotidiana, como lo ha dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fomenta una actitud de apertura, de comisión y diálogo, de libertad de pensamiento, de conciencia y hasta de religión y de preferencias políticas. Definitivamente. Y como decíamos, que la tolerancia no es solamente un deber moral, sino actualmente una exigencia política y jurídica. La convicción, como lo dijimos al principio de este bloque, de que las diferencias que existen entre los seres humanos nos enriquecen, pero sobre todo fomentan el espíritu de unidad y de armonía en la diferencia. Por eso la tolerancia es hasta hoy la forma más civilizada de cambiar la cultura de guerra y de confrontación que hemos tenido a lo largo de la historia por una nueva cultura de paz, como lo señala el artículo 1 de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Qué interesante todo esto, Salvador. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no se vayan. En el segundo bloque seguiremos hablando sobre el 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que nosotros somos Lupita Salomón y Salvador Franco. Y bueno, con esto vamos a concluir este primer bloque de Hidalgo con Derechos. Les recordamos visitar nuestra página web www.cdhhgo.org, donde podrán encontrar información relevante sobre derechos humanos. Les repito nuestra página www.cdhhgo.org. Y recuerden que en caso de sufrir alguna posible vulneración a sus derechos humanos por algún servidor público, pueden llamar a los teléfonos 718-1696 o al 7181-719, donde personal jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo atenderá su llamada. También tenemos un número gratuito que es el 01800 71 76 596. Repito, 01800 71 76 596. No se vayan, seguimos en Hidalgo con Derechos, un espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. Por el simple hecho de ser humano. Por un Hidalgo con derechos. Sigue con nosotros. Reconocer tus derechos y protegerlos es un paso más para garantizarlos. Porque los derechos humanos son de todas y todos. Ya estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. Bienvenidas y bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos del día de hoy. A continuación les presentamos una cápsula que habla sobre la tolerancia y lo importante que es en la amistad. Diferencias entre amigos. Este es Pablo. Y este es Jorge. Digan, hola Pablo, hola Jorge. Pablo y Jorge son amigos y aprovechan cada oportunidad que tienen para hacer cosas juntos. Pero aun cuando son amigos que lo hacen todo juntos, Pablo y Jorge no son iguales. Cuando van a un restaurante a pedir algo rico para comer, Pablo piensa en una deliciosa pizza, mientras que Jorge piensa en una suculenta hamburguesa. Y cuando Pablo piensa en acompañarla con un fresco vaso de agua, Jorge piensa en tomarse un refresco de naranja bien frío. En el trabajo, Pablo usa un teléfono estacionario.
Jorge usa un inalámbrico. A Pablo le gustan las computadoras grandes y a Jorge las pequeñas. Pablo siempre usa un bolígrafo para escribir y Jorge un lápiz. Pablo tiene un montón de papeles sobre su escritorio y Jorge los guarda todos organizados. Cuando se van de vacaciones, Pablo prefiere viajar por avión, mientras que Jorge prefiere hacerlo en auto. Y a la hora de guardar recuerdos, Pablo prefiere hacerlo tomando fotos, mientras que Jorge graba todo en su cámara de video. Cuando cumplen años, a Pablo le gusta celebrarlo de día, mientras que Jorge prefiere que sea de noche. A Pablo siempre le ha encantado el bizcocho, en cambio, a Jorge no le gusta para nada. Y mientras Jorge quiere recibir regalos, a Pablo le gusta que le obsequien dinero para poder comprar lo que se le antoje. Aquí hay algo para pensar. Si Pablo y Jorge son tan diferentes, entonces, ¿por qué son amigos? El respeto y la tolerancia son la respuesta. Pablo y Jorge no se enojan cuando el otro no está de acuerdo con ellos. Pablo y Jorge ni lloran ni reaccionan mal cuando el otro no cree lo mismo. Pablo y Jorge siguen siendo muy buenos amigos porque respetan sus opiniones y toleran sus diferencias. ¿Y tú? ¿Toleras y respetas las opiniones y creencias de otros? Esta es una entrevista a la maestra Ana Lara Vargas. ¿Qué tal, estimados radioescuchas? Ya estamos de vuelta en una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. Los saluda en la voz Salvador Franco Cravioto y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que es la maestra Ana Lara Vargas. Ella es integrante fundadora de la colectiva Mujeres contra la Violencia. Es además licenciada en Derecho, egresada de la ENEP Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es especialista también en mediación de conflictos con base en derechos humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y tiene otra especialidad más en Derecho de la Educación por Abogados Generales de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Le damos la bienvenida, es una mujer académica, es una mujer activista y nos da mucho gusto tenerla el día de hoy. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias, maestra. Bueno, vamos a platicar con ella sobre lo que estábamos tocando en el primer bloque de nuestro programa, que era con motivo del 16 de noviembre, que es el Día Internacional para la Tolerancia. Entonces, quisiera yo preguntarle a usted, maestra, ¿qué sería para usted la tolerancia? Sí, la tolerancia es el respeto y aceptación de la otredad en todos los sentidos. Las personas tienen un valor intrínseco por el solo hecho de ser seres humanos. Entonces, el respeto a ese valor de las personas que merecen consideración y aprecio es lo que llamamos tolerancia. Muy bien, maestra. ¿Y usted en qué considera entonces que tiene que ver la tolerancia con los derechos humanos? La tolerancia es la contraparte a lo que es la discriminación. Entonces, la discriminación es una conducta que es aprendida culturalmente y está socialmente extendida y es el desprecio hacia una persona o grupos de personas que está basada en un prejuicio negativo. Por lo tanto, daña sus derechos y libertades fundamentales. Si aplicamos la tolerancia contra la discriminación, vamos a tener un buen avance en la protección de los derechos humanos. Excelente, maestra. Muy bien. ¿Consideraría usted que para poder practicar la tolerancia se requiere de una toma de conciencia individual o colectiva? Ambas cosas. Solamente que la toma de conciencia individual trasciende
a lo colectivo. Eso es lo importante. Actualmente nosotros tenemos un déficit estructural de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra crisis no es de inseguridad o de violencia, sino más bien es una crisis de no reconocimiento del otro y de las leyes que nos igualan. Entonces aquí es muy importante mirar cómo la tolerancia nos va a ayudar a resolver esta crisis que aparentemente es de violencia, pero es de tolerancia. Muy bien, entonces de lo individual se podría transformar lo colectivo o viceversa, o al revés. No, es primero el cambio individual y después trasciende a lo social o colectivo. Trasciende a lo social y a lo colectivo. Muy bien. Maestra, ¿cómo aceptar a personas? Mucha gente quizás se lo esté preguntando porque hay gente que le cuesta mucho ser tolerante. ¿Cómo aceptar a personas que tienen valores y creencias distintas a las nuestras? ¿Tendrá que ver la educación en este proceso? Por supuesto que tiene que ver la educación y debemos de impulsar mucho la educación para la paz y derechos humanos que fomenta la empatía y la tolerancia. Esto lo tenemos que hacer a todos los niveles de educación, pero además, como es una construcción cultural, la podemos nosotros atacar a través de la educación. Por ejemplo, tenemos cuestiones que nos introyectan desde un principio, como los dichos. Y dichos como los siguientes: hasta en los perros hay razas, los tinacos tienen niveles, hasta la basura se separa. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos tomando distancia, etiquetando al otro. Nosotros nos ponemos en una posición de ser mejores que el otro y luego lo discriminamos o lo violentamos. Eso con educación lo podemos modificar. Claro, además estamos violando el principio de igualdad y varios otros principios que tenemos como seres humanos. Claro. ¿Algo más que desee agregar, maestra? ¿Algo que nos pueda platicar más de usted o de su organización, de su colectiva? Bueno, agregar solamente que todos somos diferentes, pero iguales en derecho. Y reconocerlo implica practicar la tolerancia para que transitemos a un estado de paz social que es urgente. Nosotros trabajamos contra la violencia hacia las mujeres porque nos parece un punto importante y dado el aumento que ha habido, nosotros trabajamos para intentar que cambie esta mirada y estas acciones violentas. Claro, qué interesante lo que nos comenta. Precisamente tiene que ver mucho con lo que hablábamos en el primer bloque del programa, de que la tolerancia y el respeto precisamente son valores y son principios que nos conducen hacia la construcción de una cultura de paz que se opone, por supuesto, a una cultura de guerra y de confrontación que muchas veces hemos vivido a lo largo de la humanidad, pero hoy en día el ser humano tiene la posibilidad de redirigir su evolución y de que seamos una sociedad mejor donde se practiquen los valores y esos valores se reflejen en nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias, maestra, por la entrevista. Gracias por su tiempo y amable disposición, maestra Ana Lara Vargas. Estoy seguro que lo que usted nos comenta será de mucha utilidad para todas y todos los hidalguenses que nos escuchan desde los diferentes municipios y regiones de nuestro estado de Hidalgo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta fue una entrevista para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Las libertades básicas de todo ser humano son justas. La igualdad y el respeto las fortalecen. Esta fue una emisión más de Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.